¿Crees que las mujeres en el antiguo Egipto eran libres, poderosas y adoradas como diosas? Eso es lo que te contaron, pero la verdad es mucho más oscura, más incómoda, más real, porque aunque te pusieran una corona en la cabeza, seguir siendo mujer era una condena. Si te apasiona la historia sin filtros, las verdades que incomodan y las voces que fueron silenciadas, suscríbete ahora. Este canal no está hecho para repetir lo que dicen los libros. Está hecho para contarte lo que intentaron enterrar bajo la arena. Empezamos. En las entrañas del gran palacio de Tebas, donde las paredes están cubiertas de oro y las columnas se alzan como brazos de dioses olvidados, una niña de 6 años es arrastrada por el brazo envuelta en harapos y polvo. Su padre, un campesino derrotado por la sequía y el hambre, ha negociado su alma por un saco de grano, apenas lo suficiente para sobrevivir unas semanas más. No llora, no grita, no entiende del todo lo que ocurre, pero su cuerpo, pequeño y frágil, ya comienza a aprender lo que es ser mujer en Egipto. No tiene nombre, nadie le pregunta el suyo, no tiene historia. Su historia comienza hoy, como propiedad. Es llevada al ala de las criadas del palacio. Allí las paredes no brillan, las losas están frías. Las voces son susurros temerosos. Hay mujeres de todas las edades, algunas apenas mayores que ella, otras con el rostro arrugado como papiro seco, con los ojos vacíos, ya rendidas. Todas tienen un hilo invisible atado al cuello. Lo aprietan las manos de un sistema que las devora en silencio, un sistema que se sostiene sobre sus espaldas, pero jamás las nombra. La niña es preparada. Le lavan el cuerpo con agua helada, le cortan el cabello, le frotan la piel con aceites ásperos que arden como fuego. El dolor es su bienvenida, la sumisión, su destino. Pronto aprenderá a callar, a moverse sin ser vista, a obedecer sin preguntas, porque en este mundo su vida no le pertenece. Pasarán los años, y con ellos su cuerpo crecerá, su voz cambiará, pero su lugar seguirá siendo el mismo, a los pies de otros. Será asignada como nodriza, un honor cruel disfrazado de privilegio. Es elegida no por compasión, sino porque su cuerpo es fuerte, porque sus caderas son anchas, porque ha empezado a sangrar. El templo la declara pura para el servicio, y así su cuerpo será entregado, no a un esposo, sino al hijo de una reina. La madre de un príncipe no amamanta. Eso es labor de mujeres como ella. Ella, la esclava sin nombre, alimentará al futuro Dios viviente con su leche. Será llamada Madre del Dios. Pero no tendrá derecho ni a mirar a los ojos a ese Dios cuando camine entre los jardines. Cada noche, cuando el palacio duerme y el mundo queda en penumbras, ella se retira a su rincón en la sala de criadas. No hay cama, solo un pedazo de lino sobre piedra. Se acurruca con los pechos hinchados, con las piernas cansadas, con el alma hecha jirones. A veces piensa en el campo, en el olor del trigo, en la risa de su madre. Pero esos recuerdos son peligrosos, porque la nostalgia es el primer paso hacia la rebelión. Y las mujeres que sueñan, desaparecen. Ella sabe lo que ocurre con las que hablan demasiado, con las que dicen no, con las que se atreven a mirar de frente al hijo del faraón. Lo ha visto, lo ha escuchado tras las paredes. Golpes, gritos, silencios largos, silencios que duran para siempre. La esclava no debe tener voluntad, ni deseos, ni opinión. Su menstruación se convierte en motivo de aislamiento. Impura, susurra la sacerdotisa. Aléjate del niño. No se le permite tocar comida, ni agua, ni siquiera respirar cerca del altar. La sangre que sale de su cuerpo es considerada maldición. No importa que esa misma sangre sostenga la vida. En Egipto, una mujer sangrando es un riesgo para el orden divino. Una tarde, mientras amamanta al príncipe sobre un cojín de lino bordado, la madre del niño entra sin previo aviso. Mira la escena con frialdad. Sus ojos no ven una mujer, ven un utensilio, una herramienta de carne. La madre,
Porque aunque ambas son mujeres, están separadas por un abismo imposible de cruzar. Pero ese abismo no es tan profundo como parece. Aunque ambas son mujeres, están separadas por un abismo imposible de cruzar. Pero ese abismo no es tan profundo como parece, porque la reina también fue vendida, no por grano, sino por poder, no a un templo, sino a un trono. Ambas mujeres llevan coronas invisibles, una de espinas, otra de oro. Ambas están atrapadas, ambas son usadas, ambas, de algún modo, están esclavizadas. La nodriza, ahora en sus veintitantos, empieza a perder su belleza. Su piel muestra las primeras grietas del tiempo. Su cuerpo, ya entregado a varios embarazos, forzados, silenciados, ocultos, empieza a deteriorarse. Pronto será reemplazada. Ya no es útil. Una joven campesina ha sido traída a nuestra nodriza le asignan otra labor. Ahora será portadora de perfumes. Debe preparar ungüentos con resinas, pétalos y aceites. Acarrea jarras pesadas desde el almacén. Su espalda cruje. Sus pies sangran. Pero nadie lo nota. Nadie lo ve. Ella ya es parte del fondo. Parte del palacio. Parte de lo que no importa. Un día, el príncipe, ese niño que ella amamantó, ahora convertido en hombre, la cruza en un pasillo. No la reconoce. No sabe que su primer alimento vino de ese pecho. No sabe que sus primeras noches de llanto fueron calmadas por esos brazos. No sabe que esa mujer fue su cuna viviente, su primera diosa. La mira, como se mira a un objeto viejo, y sigue de largo. Ella no dice nada, solo baja la cabeza y continúa su marcha. Porque en el antiguo Egipto, una mujer podía tener poder, podía manejar propiedades, firmar contratos, incluso divorciarse, pero solo si alguien más se lo permitía, solo si nacía en el lugar correcto, con el apellido correcto, con el color de piel y ojos correcto. La libertad femenina en Egipto era una excepción, no la norma. Y ella no era la excepción. La esclava envejece. Sus huesos crujen como cañas secas. Su vientre está vacío. Su útero ha sido maltratado por partos sin ayuda, por abortos forzados, por rituales para limpiar su cuerpo. Ahora vive en una pequeña habitación detrás del templo de Hathor. Allí, junto a otras mujeres olvidadas, prepara papiros, muele grano, canta himnos que ya no siente. Su historia no fue escrita. Nadie esculpió su rostro en piedra. No aparece en ningún mural, pero ella sostuvo a un faraón. Ella lo alimentó, lo acunó, lo formó. Ella es la raíz invisible de un imperio que jamás la reconoció. Y sin embargo, cuando muere, la entierran en una fosa común, sin nombre, sin ofrendas, sin recuerdo. La arena cubrirá su historia. El tiempo la borrará. Pero su presencia, su existencia, sigue gritando desde el silencio. Porque no hay gloria en un imperio que se construye sobre las espaldas rotas de mujeres silenciadas. No hay eternidad en una civilización que olvidó a sus cuidadoras, a sus sanadoras, a sus esclavas madres. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda esto. Cada estatua egipcia, cada templo, cada jeroglífico, tiene detrás una mujer sin rostro, una mujer sin voz, una mujer como ella. Porque incluso si alimentabas a los dioses, en Egipto, seguías siendo esclava. Y aunque las arenas egipcias sepultaron a miles de mujeres sin nombre, una de ellas se negó a ser olvidada. Ella no nació esclava. No fue vendida por grano ni forzada a amamantar al hijo de otro. No, ella nació con linaje. Nació entre columnas sagradas y estatuas gigantes. Nació destinada a ser reina consorte. Y nada más. Pero se rebeló contra el destino y se convirtió en faraón. Su nombre fue Hatshepsut. Era hija de un rey, esposa de un rey, madre de un rey. Eso debía bastar. Eso era el guión escrito para ella por los dioses y los hombres. Pero Hatshepsut vio el trono.
y no quiso esperar sentada al lado de un hombre. Quiso ocuparlo. Quiso gobernar. Y lo hizo. Pero no sin pagar un precio, porque en Egipto, una mujer podía tener poder, sí, pero tenía que disfrazarlo. Cuando su esposo murió, Hatshepsut debió actuar como regente. Cuidaría del trono hasta que su hijastro, Tutmosis III, fuera lo suficientemente mayor para reinar. Era lo común, lo correcto, lo esperado. Pero los años pasaban, y el trono se le pegaba a la piel, se volvía parte de ella. Y entonces tomó una decisión, que cambiaría la historia, una que muchos llamarían sacrilegio. Se autoproclamó faraón, no reina, no esposa del dios, faraón. Los templos enmudecieron, los sacerdotes sudaron en silencio, los consejeros se miraron con miedo, porque por primera vez en siglos, una mujer no pedía permiso. Una mujer tomaba el poder con sus propias manos, pero sabía que eso no bastaba, porque para gobernar no podía parecer mujer. Así que se vistió como hombre. Se colocó la barba postiza de los faraones. Ordenó esculpir su imagen con pecho plano y hombros anchos. Mandó a borrar sus pechos de los relieves y adoptó nombres masculinos. No por vergüenza, no por identidad, por estrategia, porque sabía que el poder en Egipto tenía forma masculina, y sin embargo, gobernó con sabiduría. Construyó templos como jamás se habían visto. Fortaleció el comercio, expandió rutas, trajo oro, incienso, ébano y mirra desde Punt. Hizo florecer un imperio, sin necesidad de conquistar con la espada. Fue amada por su pueblo, respetada por sus enemigos, temida por sus aliados. Pero en los pasillos del templo de Amón se susurraba otra cosa. Se decían palabras envenenadas, se decían bruja, usurpadora, desequilibrio del orden cósmico, porque una mujer reinando era una grieta en el Ma'at, el equilibrio sagrado del universo, y el equilibrio debía ser restaurado. Años después de su muerte, su hijastro Tutmosis III, ya adulto y con poder, ordenó borrar su existencia, destruyó estatuas, quitó su nombre de los muros, reescribió los listados de faraones, la hizo desaparecer, como si nunca hubiera existido. Pero no lo hizo por venganza, lo hizo por miedo, miedo de que otras mujeres, al ver lo que ella logró, intentaran lo mismo. Hatshepsut no fue solo una faraona, fue un terremoto disfrazado de gobernante, fue una grieta en el sistema, una voz en un mundo de ecos masculinos, una visión que no encajaba en los jeroglíficos sagrados, y aunque intentaron borrarla, aunque la arena cubrió su nombre, su eco resiste, porque su tumba fue hallada, porque su momia fue encontrada, y su rostro, ese rostro que los dioses quisieron ocultar, volvió a ser visto. Y hoy, siglos después, una nueva generación la mira a los ojos y pregunta en voz alta, si Hatshepsut fue capaz de desafiar el destino, ¿cuántas otras mujeres fueron silenciadas antes de lograrlo? La historia no se escribe solo con pluma o cincel. La historia se escribe con actos, con heridas, con decisiones imposibles, con el peso del silencio. Y el silencio fue siempre más pesado para las mujeres. Hatshepsut alzó la voz donde nadie lo hacía, y por eso quisieron callarla. Pero su legado sobrevivió, no gracias a los templos, no gracias a los libros, sino gracias a las mujeres, que aún hoy repiten su nombre. Ella no nació para obedecer, nació para mandar. Y aunque la vistieron de hombre, fue una mujer la que gobernó Egipto como un dios. Y si Hatshepsut fue borrada para evitar que otras mujeres la imitaran, Cleopatra fue convertida en mito, para que nadie más osara repetir su destino. Porque ella, la última reina de Egipto, fue amada, odiada, venerada y vilipendiada con la misma intensidad. Cleopatra no era egipcia de sangre, era griega, una descendiente de los Ptolomeos,
la dinastía que había llegado tras Alejandro Magno y que llevaba siglos gobernando Egipto, como si fuera un juguete heredado por conquista. Pero Cleopatra no era un juguete. Era políglota, filósofa, estudiosa de medicina, dominaba más de 7 idiomas, hablaba el idioma del pueblo, el egipcio. Un detalle mínimo, pero explosivo, porque eso la hacía diferente a todos los Ptolomeos que vinieron antes. Eso la hacía peligrosa. No era solo bella, como Roma se empeñó en retratarla. Era inteligente, astuta, estratégica, y no tenía intención de obedecer. Cuando su padre murió, Egipto estaba al borde del colapso, y el trono fue compartido, como dictaban las leyes de la dinastía, con su hermano de 10 años, quien además sería su esposo, porque en Egipto los reyes se casaban entre hermanos, para no mezclar la sangre y para no perder el control. Pero Cleopatra no era una niña, y no estaba dispuesta a dejar que un niño, ni sus tutores, decidieran su destino. Se libró de ellos, fue exiliada, y desde el exilio comenzó su venganza. Ella, sola, en una barcaza, con el Nilo como testigo, regresó a Egipto, y con ella regresó la historia. Sabía que para sobrevivir necesitaba un aliado, y en ese momento, el más poderoso de todos era Julio César. Y Cleopatra, la joven de apenas 21 años, entró en su palacio enrollada en una alfombra, para colarse en los aposentos de César y seducirlo. No con su cuerpo, sino con su mente. Porque Cleopatra no solo quería poder, quería restaurar Egipto, quería hacerlo independiente, quería que el imperio volviera a pertenecer a su pueblo, y para eso estaba dispuesta a usar todas las armas que el mundo había negado a las mujeres. Cleopatra fue madre del hijo de César, Cesarión, y por un momento fugaz parecía que el poder de Egipto y Roma se uniría en su sangre. Pero entonces, César fue asesinado, y el sueño se hizo polvo. Otra vez, el mundo ardía. Otra vez, Cleopatra tejía una estrategia. Ahora, su nuevo aliado sería Marco Antonio, otro general, otro titán del mundo romano, otro amante, otro intento de salvar su reino de las garras de Roma. Y otra vez, los hombres temblaron, porque no podían entender cómo una mujer, sin ejército propio, sin imperio heredado, sin permiso de nadie, podía sentarse en el centro del mundo y moverlo a su voluntad. Pero Roma no perdona. Octavio, el heredero de César, el futuro Augusto, no estaba dispuesto a compartir el poder, ni con Marco Antonio, ni con Cleopatra. Y entonces vino la guerra, la última guerra de Egipto, la última reina, la última esperanza de un trono milenario, levantado por dioses y destruido por egos. Perdieron, y Marco Antonio, traicionado por sus aliados y creyendo muerta a Cleopatra, se quitó la vida. Ella, al encontrarlo agonizante, abrazó su cuerpo ensangrentado en la misma habitación donde antes soñaron con gobernar el mundo. Y luego, Cleopatra decidió morir también. No quería ser exhibida en Roma como trofeo. No quería que su historia fuera contada por sus enemigos. Eligió el veneno, tal vez una cobra, tal vez una mezcla de plantas. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que su muerte selló el fin del antiguo Egipto. Cleopatra no fue derrotada por su debilidad, fue derrotada por su ambición. Una ambición que estaba prohibida para alguien como ella, para una mujer. La historia la convirtió en bruja, en seductora, en traidora. Porque si la hubieran contado como estratega, como madre, como líder, como reina, habría sido peligroso. Cleopatra no fue perfecta, pero fue la última. Y con su muerte, murió un mundo donde las mujeres alguna vez fueron diosas, gobernantes, oráculos. Egipto cayó, y con él la posibilidad de que una mujer gobernara sin excusas. 3 mujeres, una esclava, una faraona, una reina caída, 3 formas de poder y 3 formas de castigo. Porque en el antiguo Egipto, ser mujer podía significar muchas cosas,
Pero al final del día, era una condena escrita con jeroglíficos dorados. La historia no es lo que pasó, es lo que quienes escribieron decidieron contar. Y casi siempre quienes escribieron eran hombres, hombres con poder, hombres que temían lo que no podían controlar. Hatshepsut gobernó 22 años y fue uno de los faraones más exitosos de la historia. Pero fue borrada. Cleopatra desafió a Roma y fue demonizada. La esclava amamantó a un dios, pero murió sin tumba, sin nombre. Egipto era una civilización compleja. En algunos periodos las mujeres tenían más derechos que en muchos imperios posteriores. Podían heredar propiedades, firmar contratos, iniciar divorcios, pero todo eso tenía un límite invisible, un muro que no se cruzaba sin pagar un precio, porque incluso las mujeres más poderosas estaban rodeadas de sacerdotes, consejeros, familiares y enemigos esperando el momento perfecto para recordarles su lugar. Y cuando esas mujeres se atrevieron a salir del papel de esposas, madres o adornos de trono, la historia las castigó 2 veces. Primero, en vida. Después, en la memoria. Se las ridiculó, se las sexualizó, se las acusó de brujería, de manipulación, de histeria, nunca de valentía, nunca de liderazgo, nunca de visión. Porque aceptar que una mujer pudo ser un dios, una arquitecta de imperios, una estratega militar, una fuerza imparable, era un peligro para el relato del mundo. Hoy las llamamos reinas. Pero eso no borra el hecho de que ser mujer en el antiguo Egipto era una prisión dorada. Una corona no es libertad. Un trono no es protección. Un título no te salva, si el mundo no está hecho para ti. Y aunque Egipto adoraba diosas, no supo proteger a sus mujeres. Las divinizó en los muros y las aplastó en la realidad. Pero aún arde algo. En cada historia borrada, en cada nombre silenciado, en cada símbolo que aún sobrevive. Una advertencia, un eco, una promesa de que la historia puede ser contada de nuevo. Si esta historia te ha hecho pensar, si alguna vez sentiste que hay verdades que no nos contaron en la escuela y que hay voces que aún siguen enterradas en la arena del tiempo, suscríbete. Aquí no venimos a repetir mitos, venimos a desenterrarlos, a cuestionarlos, a romperlos. Y si tú también quieres formar parte de esa rebelión silenciosa, esa que comienza con la curiosidad y termina cambiando cómo vemos el mundo, entonces este canal es para ti. Dale like, comparte y sobre todo, nunca dejes de hacer preguntas.